¿Qué tal, internacionalistas? Hace un tiempo ya se viene dando un golpe de Estado en Sudán, que por las condiciones y la prolongación del mismo podría darnos pie a una guerra civil muy parecida a la que ocurre en Siria o en Yemen. Lo particular en este caso es que justamente de este país se independizó Sudán del Sur en el 2011, también al este del país existe la siempre conflictiva región del Darfur, y agregándole finalmente los intereses de vecinos y potencias extranjeras, nos da los resultados de hoy. Si bien la situación de Sudán no está recibiendo los reflectores que otros conflictos sí, la situación se complica cada vez más. Por eso hoy internacionalistas repasaremos los factores que nos conllevaron a este golpe de Estado. Comenzamos. Sudán ha sido un país que, como los demás existentes en África, ha tenido que enfrentar cuestiones étnicas, raciales y religiosas que han sido temas muy recurrentes y muy utilizados para justificar la violencia, la cual incluso llegó a recurrir a medios que hoy por hoy demuestran que no fueron los más convenientes y que son el origen de una prolongada inestabilidad. Para empezar, la religión ha jugado un papel muy importante en el país. Las discrepancias entre el sur de mayoría cristiana y el norte de mayoría musulmana, apoyadas por las brechas sociales y de desarrollo, conllevaron a dos guerras civiles que culminaron con la secesión del sur como Estado independiente en el 2011 y el miembro más reciente de Naciones Unidas. Y es que por mucho tiempo la invisibilización de las minorías fueron parte del proyecto nacional del expresidente Omar Hassan al-Bashir, quien después de la secesión del sur buscó convertir a Sudán en un país 100% islámico, a lo que va muy en línea con un hecho que ya hasta pasa por desapercibido, pero en su momento Osama Bin Laden se refugió en Sudán en los años 90. La inestabilidad interna aparte del sur también la encontramos en el oeste del país con la región del Darfur, en la cual existió un conflicto étnico y racial entre la población étnicamente árabe, que llegó incluso a contar con cierto apoyo extraoficial del Estado, y la étnicamente negra. El conflicto se hizo latente en el 2003 y su escalada fue tal que por una parte la Unión Africana y Naciones Unidas tuvieron que desplegar fuerzas de paz para evitar la matanza de población principalmente negra, y por otra tenemos al expresidente al-Bashir acusado de cometer crímenes de lesa humanidad. Y como dijimos en un inicio, las cuestiones étnicas, raciales y religiosas han sido un tema muy utilizado para justificar la violencia, pues esta justamente ha sido la vía por la que al-Bashir resolvía las cosas. Tanto con el sur como con el Darfur, el expresidente recurría a la represión y al enfrentamiento directo con los grupos armados rebeldes que surgían. En el caso específico del Darfur, se apoyó en las fuerzas Janjaweed, claves para el desarrollo de todo este caso, pues eventualmente estas se convirtieron en las fuerzas de apoyo rápido con los que al-Bashir contaba para los trabajos que el ejército formal no podía realizar. En conjunto, tanta inestabilidad, tanto conflicto, conllevó a una gran necesidad de contar con fuerzas bien entrenadas y bien equipadas, y que el poder militar sea una fuerza más convincente que los valores democráticos. La situación previamente descrita nos llevó a un Sudán del 2019 que mantenía su soberanía a punta de represión y fuerza militar. Al-Bashir había logrado mantenerse en el poder desde finales de los años 80, pero él mismo había bien equipado y bien entrenado a sus fuerzas militares formales como paramilitares en un contexto donde el poder militar lo era todo. Así que supongo que ya estarán pensando lo que vino después. Exacto, un golpe de estado que sacó del cálculo a al-Bashir y nos trae a nuestros dos grandes actores actuales. A Abdel Fattah al-Burhan como líder de las Fuerzas Armadas formales y Mohamed Hamdan Dagalo como el líder del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido. Ambos líderes tenían experiencia en el Darfur y escalaron hasta la cúspide de sus respectivas organizaciones. De igual forma y en conjunto, lideraron el golpe de Estado del 2019 e instauraron un Consejo Soberano Cívico-Militar en donde al-Burhan presidía y donde Dagalo lo acompañaba con un rol muy importante. Este intento de transición democrática culminó con otro golpe de Estado en el 2021 y un nuevo Consejo Soberano, pero ahora con una participación prioritariamente militar en la que al-Burhan y Dagalo repetían papeles, siendo desde entonces que el primero de estos encabezaba de facto el gobierno y la representación de Sudán. El problema surge justo en esta etapa. La intención de una transición en búsqueda de un gobierno democrático se quedó solo en un intento. Con la intención de reformar el Estado, los planes buscaban integrar formalmente las fuerzas de respuesta rápida al ejército de Sudán, lo que implicaría la sumisión formal de Dagalo a al-Burhan,
situación que chocaba con la posición que históricamente había sido casi de paridad al haber ostentado ambos los liderazgos de las fuerzas militares más grandes e influyentes del país. Así, el hecho de que la fuerza militar se haya convertido en el factor más importante en la política sudanesa y teniendo ya la experiencia de 2 golpes de Estado, convertían esta vía, sin dudas, en el camino que acercaba más al poder a Dagalo que abrazar la democracia y una sumisión formal a Al-Burhan. La incompatibilidad de las aspiraciones de ambos líderes es el factor determinante en este conflicto. Antes de culminar, faltan unos puntos que no se pueden quedar fuera de análisis. La ambición por alcanzar la cúspide del poder en Sudán también se encuentra influenciada por la existencia de grandes recursos en el país, una posición geopolíticamente estratégica y los beneficios que son extraíbles de todo esto. Sudán del Sur cuenta con grandes yacimientos de petróleo, esto también nos daría razones para entender los intentos encarnizados de mantener en el Estado. Sin embargo, hoy en día gran parte de las ganancias son entregadas a Sudán como parte de los acuerdos de paz. Sudán también cuenta con grandes reservas de oro, habiendo ingresado al país 2.500 millones de dólares en el 2022 por su explotación. De igual forma, su localización adyacente al Mar Rojo la pone en una posición que genera que países como Rusia busquen construir una base naval, y de esta forma aumentar aún más su presencia militar en el continente. Estos factores, que no dependen de los méritos de la política interna, se vuelven aspectos muy decisivos en ella. Su manejo, su consolidación del control y sus beneficios asegurarían, ya sea a Al-Burhan o a Dagalo, unos considerables ingresos y unos buenos aliados que le permitirían mantenerse en el poder y evitar influencia de otros países, como podrían ser las potencias occidentales. La fragilidad de la gran parte de los países africanos, históricamente reprochable a la creación de colonias y luego estados antes de la conformación de naciones, nos conduce a estas situaciones en donde la mayoría de los gobiernos, de cara a los constantes conflictos étnicos, raciales o religiosos, cuentan con problemas para mantener su soberanía en todo su territorio, y el recurrir a la fuerza militar no trae necesariamente buenas consecuencias. En el caso de Sudán, no se pudieron imponer las instituciones y desarticular los grupos militares. Fue imposible así reducir su influencia y apostar correctamente por un sistema democrático en donde la política se maneje al margen de toda influencia militar. El mejor escenario, y quizás hasta utópico, sería alcanzar acuerdos para poder integrar a las fuerzas más influyentes en un solo proyecto político, y que se comprometan en verdad con la democracia para dar paso así a periodos de alternancia y transiciones de gobiernos. Sin embargo, esto es difícilmente alcanzable. No se puede esperar que los influyentes líderes militares, teniendo la posibilidad de alcanzar sus metas mediante el uso de la fuerza, abandonen ello cuando apelar a la influencia militar fue siempre un medio para alcanzar el poder político. Máxime si anteriormente los 2 golpes de Estado ya brindaron la experiencia y los ejemplos necesarios. Los intereses personales aquí juegan uno de los roles más importantes, esto también ligado a los factores geopolíticos y sus beneficios. Las diferentes visiones de Al-Burhan y Dagalo, sus aspiraciones personales y tener que dejar sus posiciones hasta entonces equiparables en poder e influencia para dar paso a una sumisión formal de uno al otro, permitieron que, en un contexto de un Estado frágil y con poder militar como factor determinante, se diera este golpe de Estado donde Dagalo no dudó en buscar imponer ahora sus ideas y tratar de alcanzar el último peldaño en su búsqueda del poder. De esta forma nos encontramos en la situación actual. Si es que no se llegasen a verdaderos acuerdos y compromisos, esta situación, si es que culmina pronto, lo más probable es que termine con la eliminación de la ecuación de uno de estos dos caudillos. Si no, es probable que estemos ante el inicio de una guerra civil similar a la de Yemen y que puede extenderse por mucho tiempo. Si les gustó nuestro video, por favor denle like y suscríbanse para apoyarnos y seguir creando contenido. No se pierdan nuestros shorts donde estaremos resumiendo conceptos vitales dentro de las relaciones internacionales. Muchas gracias.